están. Fantástico. Ya. Buenos días, doctora. Por lo menos yo tengo... Buenos días, Patito. Yo tengo 2 extintores, tengo todo el plan desarrollado para el caso de terremoto, en caso de algo, tenemos las mochilas listas, en caso de tener que salir arrancando, y tenemos un lugar también de seguridad, demarcadito para que no nos equivoquemos. Una radio Muy bien, pequeña Patito. para poder escuchar las noticias y poder estar comunicados. Súper bueno ese detalle. Me Una de las alegro de últimas verle. diapos aquí habla de mochila y vamos a conversar la mochila en detalle. ¿Eh? Buenos días a todos, perdón. Buenos días a todos. Buenos días. Patito. Buenos días. Gracias, doctora. Ya. Partimos entonces, no levantaron la mano, no habló nadie, seguimos. Entonces vamos a hacer un repaso de lo que hicimos la otra vez y lo vamos a ir aplicando. Entonces, en nuestro país tenemos un Sistema Nacional de Protección Civil que se hace cargo de cuidar a las personas, los bienes y el ambiente. Y está formado por instituciones públicas, que son los ministerios, los gobiernos, servicios, Fuerzas Armadas, Carabineros, PRDI, empresas nacionales e internacionales, ONG y sistemas de las Naciones Unidas y comunidad civil organizada, y ahí entramos nosotros, ¿ya? Somos parte de la comunidad civil organizada y mi idea es que nos organicemos más. Entonces, es súper importante que nosotros tengamos nexos con carabineros, con las municipalidades, y que ellos sepan nuestra capacidad para que cuando haya un desastre muy grande podamos sumarnos a lo que se está haciendo y trabajar en forma coordinada. Cuando hay desastres regularmente, todo lo coordina la ONEMI y uno trabaja haciendo lo que uno sabe hacer y deja a los que saben hacer otras cosas hacer lo suyo. Los efectos de los desastres sobre la salud y sobre la comunidad son bastante amplios. Normalmente en Chile hay pocos muertos, hay un muy pequeño aumento de lesiones y enfermedades, pero hay mucho daño psicológico, así que en algún momento vamos a tener que hablar de primer auxilio psicológico. Dependiendo de lo que ocurra, puede haber escasez de alimentos, estallidos sociales, alteración de suministros como agua y luz, epidemias, diarrea, infecciones respiratorias. Pueden haber cambios en el desarrollo de las enfermedades que ya existían, que al no haber agua se exacerben o cosas así, cambios ecológicos o del medio ambiente resultante del desastre. Si ustedes piensan ahora, una semana después del evento hidrometeorológico, todavía están habiendo corrimientos de tierra y cosas graves para el lado del Cajón. Desplazamientos de poblaciones, cuando de repente una zona se ve dañada o los medios de vida se ven dañados, la población se desplaza hacia un lado donde tenga de qué vivir o en qué trabajar. Eso hace que cambie la densidad de la población y de repente quedan puros viejitos o prácticamente no queda nadie en una población y hay que rearmar la estructura de esa comunidad para que sirva a esa comunidad o moverse con la población hacia donde hayan ido ellos. La desarticulación de los servicios públicos ocurre en grandes desastres, pero eso es un problema del Estado, mantenerlos articulados y reorganizarlos rápidamente. Cuando recién hay un desastre, la primera ayuda la recibimos de nosotros mismos y de nuestros vecinos, por eso es súper importante que nos organicemos y sepamos hacer las cosas. La interrupción de servicios básicos de salud pública, algo tan básico como la turbiedad del agua, en este caso, afortunadamente ha mejorado la red de agua potable y tienen alguna
tienen unos estanques que nos dieron autonomía y que no se cortó en muchas partes lo que podría haber sido. Estallidos sociales como lo que ocurrió después del terremoto, o independiente del que teníamos acá. Si se acuerdan, en Conce, que la gente empezó a saquear por necesidad, que es distinto de saquear por destruir, como ocurre acá en los estallidos de acá. Inseguridad alimentaria, o sea, la gente come lo que puede, pero no siempre es comida de buena calidad y en buena cantidad. Y pérdida o alteración de los estándares regulares. Nosotros estamos acostumbrados a lavarnos las manos y una serie de cosas, pero cuando no tenemos agua, no, uno empieza a hacer la manga ancha y empieza a cometer errores. Primer concepto, se habla de víctima y de sobreviviente. Yo les comentaba la otra vez, hay gente que le gusta ser víctima y hay un terremoto y se pone con un pisito al lado fuera de su casa a decir ayuda, ayuda. Y hay un sobreviviente que se sacude el polvo, ve a su gente, lo acomoda y empieza a ver si puede hacer algo por el vecino o empieza a levantar su casa otra vez. Lo ideal es que todos seamos más del segundo, y por convención ya no hablamos de víctimas, sino de afectados, porque eso nos ayuda a que la gente se victimice menos y haga algo para sí mismo. Además que la dignidad distinta de una víctima que de un afectado. Por eso vamos a tratar de hablar de afectados de aquí en adelante. ¿Alguien me podría decir o conoce el término resiliencia? Active el micrófono y lo dice nomás, porque yo no los veo de aquí como para darle la palabra. La capacidad de sobreponerse a las circunstancias. Ya, y lo otro era la capacidad de... ¿Alguna otra opción? La capacidad de sobreponerse a situaciones extremas. Ya. Y la resiliencia, hay gente que es naturalmente resiliente y hay gente que puede aprender a ser resiliente, que esa es la parte importante, ¿ya? En el fondo nos permite absorber los shocks, ¿ya? Nos podemos preparar para minimizar los daños y costos de una crisis, ¿ya? Nos permite recuperarnos del estado anterior a la crisis y responder mejor ante situaciones futuras, transformar nuestras habilidades para poder superar las adversidades. Es la capacidad de que pasa una embarrada y nosotros nos sacudimos el polvo y decimos, aquí estamos, vamos a arreglarlo. ¿Ya? Los objetivos de esta clase es aplicar el concepto de riesgo y evaluar la relación entre prevención y reacción nuestra aplicado al diario vivir. ¿Ya? Vamos a hablar de la ingeniería del desastre, entre paréntesis. Robinson tuvo una actividad laboral, así que no va a alcanzar a llegar, ¿ya? Pero les manda saludos. La ingeniería resiliente, se habló esto de la NASA en 2003 y habla que los sistemas puedan ceder algo, adaptarse, pensando en que es mejor doblarse que quebrarse, ¿ya? De repente estamos tan pendientes de evitar cosas que somos muy rígidos, ¿ya? Cosas que cuando falla uno, fallamos todos como un dominó. ¿Ya? Tenemos que pensar que si estamos en un país sísmico no podemos tener estructuras de mucho vidrio porque se puede romper. Pensar en el lugar en que estamos y hacer que nuestro hogar y nuestras actitudes sean resilientes. ¿Ya? ¿Cómo nos preparamos? Que de eso se trata hoy. Con inclusión y protagonismo comunitario, esa es la labor de cada uno de nosotros como líderes y como parte de una familia y de la humanidad, ¿ya? Entonces tenemos que trabajar en la preparación comunitaria familiar y personal. En los ejemplos que vimos de lo que habían hecho, habían algunos que se relacionaban con la institucional propiamente tal, de la señalética del templo, y otra de familiar y personal. Siempre tenemos que pensar que es mejor estar preparado y que no ocurra el desastre a que ocurra y no estar preparado. Ya. Les voy a contar la historia del hospital de Copiapó, que queda en Los Carreras con Vicuña. Se hizo un análisis de amenaza, diagnóstico de territorio, identificación de la unidad, análisis de exposición y identificación del área afectable. El año 48 se formó un establecimiento de la beneficencia que el año 69 se convirtió en hospicio y atendió a heridos en un conflicto. Hubo un terremoto en Vallenar y se vino abajo, o sea, estamos en una zona sísmica.
Eso de ahí es el hospital de Copiapó hoy día, entre Los Carreras con Vicuña. ¿Ya? El año 23 se construye nuevamente el Hospital San José del Carmen, pensando en tener alguna resiliencia para los terremotos, ¿ya? Pero no pensaron en los incendios y el año 65 se destruyó gravemente. El 68 se inició el hospital, ¿ya? El 71 se construyó la primera etapa, el 74 la segunda y el 95 la tercera, ¿ya? Entonces tenemos que este hospital se construyó en 4 administraciones de gobierno distintas. Y obviamente que todo lo que falla se le echa culpa al anterior, al posterior, ¿ya? Entonces la responsabilidad es compartida. Ahí mirado en GPS Google, la flecha muestra dónde está el hospital. ¿Les llama la atención algo de este? ¿Qué les parece la ubicación de la ciudad y del hospital? Presenta construida alrededor de cerros. Rodeado por cerros en la parte baja. Sí. Y por ahí hay un río que aquí no lo veo clarito, ¿ya? Pero esto era el curso de un río cuando había río, ¿ya? Aparentemente era el cauce de alguna antigua lecho de río. Era un lecho de río y de hecho hay un río por aquí, pero una agüita que no existe casi, ¿ya? Entonces, mirado así, en el norte uno nunca piensa que puedan haber aluviones, lluvias exageradas, inundaciones, así que pensaban en terremotos y los incendios, dada la historia, pero existía historia de un aluvión parecido, algo así como 100 o 80 años atrás. Ese es el hospital recién construido, me parece que el año 2014 terminaron de hacer la última ala, un lindo hospital lleno de cosas modernas, y quedó así después del aluvión. Eso de ahí son las letras que veíamos recién. ¿Ya? No habían pensado que el norte se pudiera inundar. Y en los pisos bajos estaban los motores, centrales eléctricas, telefónicas y cosas así, que quedó todo absolutamente destruido, hubo que evacuar rápidamente y los enfermos más críticos los evacuaron hacia una clínica cercana. Fue un desastre en todo sentido de la palabra. ¿Esto podría haber sido prevenido? Totalmente. Sí, totalmente. Totalmente. Existía la historia de un aluvión en toda esta zona 80 años atrás. Y si ocurrió 80 años atrás, puede pasar de nuevo. Entonces, cuando nosotros planificamos o revisamos el lugar donde estamos, tenemos que buscar en la historia también. Porque tal vez en el norte uno nunca piensa que pueden pasar estas cosas, pero cada día más ocurren y lo que es peor, habían ocurrido antes. ¿Ya? Esto ya es el colmo de la prevención. Esto es en algún lugar de Suecia en que están poniendo un papel plateado para proteger un glaciar, ¿ya? Para que no se les derrita, etc. Es hermoso y es países que tienen mucha plata como para proteger el glaciar. Me encantó. Nosotros no estamos en eso todavía, pero tenemos que protegerlo, pensar qué puede pasar y tener acciones de prevención antes que ocurran. Esa es mi casa. En realidad es esa con ese arbolito de ahí, ¿ya? Mirado en el GPS, es eso, ¿ya? Ahí en la flechita, ahí. Si miramos, no parece estar necesariamente en un curso muy claro de agua, ¿ya? Ahí mirado, hay una quebrada de San Ramón que normalmente el agua tomaba ese curso. Eso lo investigué ahora último cuando tenía que hacer estas clases. Y esa flechita es mi calle, ¿ya? Pero un par de veces que se salía el canal, el agua se fue por ahí, la casa del otro lado, que es un poquito más baja, se inundaron todas, ¿ya? 2 veces se ha inundado mi calle y yo he dicho, menos mal que tengo 2 pisos y he tenido cuidado que no hayan cosas que no pueda, o sea, que sea más grave que se dañen, ¿ya? A menos de 1 metro de altura. Nunca me entró agua, ¿ya? Porque como les digo, yo estoy un poquito más alto que la línea por donde se va el agua, ¿ya? Pero todas esas cosas son las que uno tiene que considerar
en el lugar de uno, porque de hecho la quebrada de San Ramón normalmente se iba por aquí, ¿ya? Pero hay un canal más arriba que se sale y tengo río propio en la casa cada 15 años, ¿ya? Ahí mirado con esta otra clase de plano, ¿ya? En azul por donde se iba el agua, que hubo o sea, toda esta zona fue destruida, después uno pasaba para allá y estaba todo normal, era muy, muy gracioso, ¿ya? Bueno, entonces es importante que nosotros evaluemos los riesgos de nuestra zona, recordando que el riesgo tiene relación con amenazas, con vulnerabilidad y con nuestra capacidad de resistirlo. Entonces yo decía, ¿hay riesgo tsunami? No, porque no hay cursos de agua por aquí cerca. De terremotos sí, pero es una construcción sólida, está aprobada en varios terremotos ya. ¿Riesgo de aluvión? Sí. Hay unos tajamares que refuerzan una quebrada, ¿ya? Y yo tengo un segundo piso SOS, que es muy difícil que llegara más arriba el agua. Incendios, sí. Tengo un seguro con el crédito hipotecario y alguna vez creo que les conté que casi me incendié por un califón, ¿ya? De volcanismo, supongo que no, pero tengo que ver bien, o sea, tenemos volcanes, pero aparentemente no llegaría hasta aquí. De violencia y de robos, sí, mi casa no da a la calle, hay cámaras, yo vivo en un condominio en que mi casa es la segunda, o sea que entran primero al otro. Además, tengo un motor generador, una reserva de agua, alimentos para mi grupo familiar, incluyendo suegros, ¿ya? Un hijo y su señora que viven fuera, ¿ya? Y más o menos para 2 semanas, si uno lo raciona adecuadamente, tengo combustible para el generador y los vehículos, herramientas, medicamentos, y al final de la clase vamos a discutir qué debiéramos tener cada uno, porque no es lo mismo para niños. Entonces, es muy importante tener un plan familiar, como decía Patito, ¿ya? Que sea conocido por todos y practicado, que estén definidas las zonas seguras, sino tal como mencionó la hermana, ¿ya? En la casa, en la escuela y en el trabajo, no solo en la casa. Los que trabajamos fuera de la casa tenemos que estar seguros que los que quedan en la casa sepan qué hacer, ¿ya? Definir puntos de encuentro en la zona, en aquellos que están en zona inundable. Los que viven en la costa se van a acordar que están demarcados la zona inundable y hay algunos puntos de encuentro marcados también. Entonces, es muy importante que en el plan familiar uno diga, si es que ocurre un tsunami, una cosa así, nos vamos a encontrar en tal o cual parte, que puede ser el punto de encuentro demarcado o un punto de encuentro previamente acordado, ¿ya? Es muy importante tener algún sistema de comunicación alternativa. Los celulares normalmente se caen, o sea, no tienen capacidad. El WhatsApp un poco más de capacidad, así que en estas situaciones muchas veces es más práctico avisar, estamos bien, necesito tal cosa, y tratar de no ocupar demasiado la red porque tenemos que dejarla disponible para los medios de emergencia y para que todos puedan decir a sus familias que están bien, ¿ya? Y tener preparado un equipo de suministros, que es la dichosa mochila que vamos a hablar más rato, en el próximo capítulo. Piense en las necesidades de cada persona, incluidas las mascotas. A veces uno tiene las mochilas y las cosas así, y al momento de que uno tiene que evacuar, no pensé nunca en la comida de las mascotas, ¿ya? Que en realidad los humanos debiéramos ser más importantes, pero creo que casi ninguno podría dejar su mascota en casa, ¿ya? Y para esta formación de suministros deben participar los potenciales usuarios. Alguna vez yo andaba en un desastre muy lejos, en Indonesia, y dentro de los suministros tenía que buscar algo que nos permitiera alimentarnos porque no sabíamos si íbamos a poder tener, ¿ya? Y yo elegí cosas de alto potencial calórico o proteico. Específicamente llevé latas de atún y chocolates. A mí me carga el atún, pero era lo que más rendía. Acá no existían latas de otra cosa, ¿ya? Pero deben participar los potenciales usuarios, porque si la cosa no fuera tan grave, yo no habría comido atún, ¿ya? Si no había más que comer, obvio que no lo come, pero dentro de lo posible que cada uno aporte lo que le parece que sería necesario, y muchas cabezas piensan mejor que uno, y a veces cabezas chiquititas también, ¿ya?
Básicamente, agua, alimentos, artículos para bebés, para ancianos y enfermos, artículos de cocina, alguna olla por lo menos, o alguna cosa en que podamos hervir agua. Radio o tele a pilas, existen unas radios y teles que uno les da cuerda, ¿ya? O otras solares. Pilas de repuesto si que requiero pilas. Linternas, mudas de ropa, saco de dormir, sanitarios e higiene. Mapas locales y teléfonos de contacto. Artículos de diversión, sobre todo si tienen niños chicos, que después uno los quiere asesinar cuando estamos encerrados en 1 metro cuadrado, ¿ya? Y los chicos se mueven mucho. Copias de las llaves y de documentos, de carnet de identidad, si es que tienen posibilidad, dinero en efectivo, lentes. Yo estoy muy pite, así que debo tener o sea, los lentes los ando trayendo siempre amarrado al cuello, por eso, ¿ya? Fósforos protegidos, una carpa pequeña. Esto lo vamos a discutir al final de la clase, ¿ya? Ya. De nosotros depende el prepararnos, ¿ya? Y de nadie más, ¿ya? Entonces es muy importante que lo hagamos en nivel personal, familiar e institucional. Como líderes de la iglesia somos líderes de una parte de la comunidad organizada y tenemos la obligación de enseñarles a los otros y de ayudarles a aquellos que no son capaces de aprenderlo, ¿ya? Otra vez, ¿cómo nos preparamos? ¿Ya? Entonces pensamos en la vulnerabilidad. Vamos a hablar primero como establecimiento, como templo, ¿ya? La vulnerabilidad de un establecimiento es un factor propio del establecimiento con disposición intrínseca a ser dañado. Delante mencionaban que tenía unos muros altos y viejos que se pueden derrumbar, ¿ya? Entonces, mencionamos la vez anterior que existen vulnerabilidad física, ambiental, económica, política, organizacional, institucional, cultural y otras, ¿ya? Entonces, es muy importante que nosotros trabajemos en la vulnerabilidad organizacional, que seamos líderes confiables y solidarios y que le enseñemos a los otros líderes comunitarios esa parte, ¿ya? Nosotros como institución debemos ser lo más eficiente posible, tanto en el guiar almas como en el cuidarlos en otros aspectos, ¿ya? Este es un nuevo hospital que se construyó después de un desastre. Podemos cambiar el futuro si aprendemos del pasado. Cuando fue el terremoto del 60 en Valdivia, pasó el terremoto, quedó la gran embarrada, el tsunami, y de repente alguien se acordó que había ocurrido después del tsunami anterior, chorrocientos años para atrás, el Riñiguazo. Hay una parte en que el cerro se derrumba, tapa el río, junta mucha agua y de repente eso se viene abajo, entonces después viene un tsunami desde los cerros hacia la ciudad. Entonces, pensando en eso, un grupo de personas adecuadamente organizados, con palas fueron a desobstruir la pasada del río para que no se produjera la inundación, el segundo tsunami de arriba hacia abajo otra vez, ¿ya? Entonces tenemos que pensar y rescatar todo lo que es memoria histórica de la gente y aplicarla, ¿ya? Saber que si hace 80 años hubo un deslizamiento de tierra aquí, puede ocurrir otra vez, ¿ya? Y que yo tengo que saber que si estoy aquí, si ocurre eso, ¿qué voy a hacer? ¿Ya? Si, en el caso de una inundación, me tengo que ir al segundo piso, tengo que dejar de desenchufarlo del primer piso, ¿y cómo me voy a manejar? ¿Ya? Cuando tengo un plan de qué hacer en caso de, ¿ya? Facilita mucho las cosas, ¿ya? Si lo he practicado y lo conocen todos los de la casa, probablemente va a funcionar. Entonces, teníamos que un desastre era algún tipo de efecto negativo más allá de las capacidades comunitarias o locales para manejarlo. En una familia, un desastre es algo que no puede solucionar con los recursos familiares. Puede ser eso de una ciudad o puede ser de un país, ¿ya? Es una grave interrupción del funcionamiento de una comunidad o sociedad que ocasiona muchos daños y que exceden la capacidad local de respuesta. El desastre de una familia podemos ayudarlo las demás familias, la comunidad, y hacer que eso sea simplemente una emergencia. Entonces, acordarnos que el riesgo era la probabilidad de daños, ¿ya?
que se relacionaba con la existencia de una amenaza, por ejemplo, volcán cercano o río cercano que se puede salir, y condiciones de vulnerabilidad. Yo tengo la casa instalada a la orillita, y en el primer piso, o tiene solo un primer piso y es de material ligero, ¿ya? Nos podemos defender haciendo, por ejemplo, un murito de contención entre el río y mi casa. Lo ideal sería que yo tuviera la capacidad de agarrar mi casa y instalarla en un lugar que no tuviera vulnerabilidades. Pero eso en realidad no siempre se puede, ¿ya? Entonces tenemos que analizar los riesgos que corren nuestra institución, nuestra casa y nuestra comunidad. Yo creo que una buena práctica es aplicarlo a la casa y a la institución y después buscar la manera de aplicar esto a la comunidad. Cada uno de nosotros tenemos una idea aproximada de quiénes son nuestra comunidad y de ellos, ¿ya? Vamos a tener que ir viendo cómo los apoyamos. Ejemplos de prevención en la casa, en el templo o en el trabajo. ¿Quién me puede dar ejemplos de prevención de incendios? Ya vimos los extintores. ¿Alguna otra cosa se le ocurre a alguien? Acceso habilitado para personas con discapacidad. Acceso y escape habilitado para personas con discapacidad. Cortar el suministro eléctrico, en caso. Cortar el suministro eléctrico y revisar la condición de los equipos eléctricos. El hospital que ardió la semana pasada, el San Borja, dicen que fue un recalentamiento de circuitos, ¿ya? En una bodega, ¿ya? Todavía no está el informe final de por qué ocurrió o por qué no ocurrió, pero suena como que eso sería prevenible, ¿ya? Yo creo que en todas las casas, en alguna parte, tenemos un enchufe que tiene un triple y a ese triple agregado una paleta que tiene 5 enchufes y conectado al microondas, el hervidor y 700 cosas. La prevención de eso suele ser tener una cosa que corta la corriente cuando hay cortocircuito o se recalienta. Se llaman diferenciales, parece. Sí, ¿ya? diferenciales. Diferenciales se llaman. Eso es una cosa que nosotros, por lo menos en mi casa hay. En mi casa antigua tenía unos tapones de losa que no existían, pero ahora en esta casa hay, ¿ya? Y hay gente que no lo va a tener, ¿ya? Pero si uno no lo tiene, hay que pensar en la opción de cortar la luz, ¿ya? Doctora, frente a lo que usted habla, esto sería una buena medida de prevención, los diferenciales. Generalmente las casas que tengan 2 pisos o un piso muy amplio, deberían estar los diferenciales separados por circuitos. Es decir, cocina, comedor, dormitorio, patio, que sería lo ideal. Ya. Si eso fuera muy frecuente en su comunidad, quizás sería interesante organizarlos, ¿ya? Y pedir algún apoyo a la comunidad, o sea, a la municipalidad o alguna institución para poner diferenciales en las casas, ¿ya? Cada una de estas cosas hay que aplicarla a la casa mía, a mi templo, que es mi institución, y enseñarle a nuestra comunidad que lo apliquen ellos también, ¿ya? Hay que buscar alguna instancia, como es a través de Carabineros, a través de extensión a la comunidad de la municipalidad, del consultorio, pero ustedes como líderes de la comunidad tienen responsabilidad sobre ello, ¿ya? Otro detalle es mantener los materiales combustibles lejos del fuego, ¿ya? Tener extintores, y en los hospitales o lugares así se arman brigadas. En las comunidades de repente también se pueden armar brigadas, ¿ya? Los bomberos son un grupo de vecinos que se organiza para cuidarse los unos a otros en caso de incendio, ¿ya? Eso es una organización muy antigua, pero que partió de vecinos organizados para cuidarse los unos a otros. Afortunadamente los bomberos sirven no solo para incendios, sino que para hartas cosas, ¿ya? De repente, potenciar a los bomberos, ¿ya? Darles acceso o preguntarles qué elementos de prevención propondrían ellos en el templo, en la casa o en la comunidad. Ellos son especialistas en prevención de riesgos. Otra opción sería los problemas que generan las lluvias, ¿ya?
¿Qué prevenciones podemos hacer cuando avisan que viene un frente como el que avisaron la semana pasada? Revisar las techumbres. Revisar las techumbres. Revisar las techumbres, las canaletas, ¿ya? Los desagües también que Los tiran agua abajo. desagües que se colapsan. Y los que viven cerca de alguna orillita, pensar que puede venírseles el agua puede crecer o el cerro puede bajar, ¿ya? El material delicado levantado, ¿ya? Y sí, cubierto por plástico. Yo en el Hospital Salvador, mi anterior oficina, cuando llovía mucho algo pasaba en el techo y se goteaba, y justo arriba de mi computadora. Entonces, en invierno habitualmente yo salía y dejaba mi computadora cubierta con un plástico, ¿ya? Que suena medio roñoso, pero por lo menos cuando se inundaba y desenchufaba la computadora, ¿ya? Es la prevención que tenía a mano. Me arreglaron el techo muchas veces, pero siempre seguía pasando, ¿ya? Si no puedo evitar que llueva, por lo menos proteger mi compu o el material sensible, ¿ya? Para prevenir lesiones en accidentes de tránsito, tenemos el usar cinturón, casco, las sillas de los niños, ¿ya? Y no subirnos o no tripular un vehículo en que el conductor bebió, ¿ya? Antes de la pandemia teníamos una epidemia de muchachos jóvenes, ¿ya? Veinteañeros que andaban de a 5 o 6 adentro de un vehículo, todos borrachos y con el conductor borracho, ¿ya? Condiciones técnicas razonables también, ¿ya? Y cuando vamos en bus, por ejemplo, saber que, o sea, sobre todo si son viajes largos, normalmente a mí me gusta ir al mediecito, al lado del pasillo, pensando que para el lado que se vuelque, no me entre en la calle inmediatamente, ¿ya? Cada vez que uno se sienta en alguna parte, uno tiene que pensar, estoy en el cine, uno conocer por dónde se entra, por dónde se sale, ¿ya? Que no sea que de repente digan, hay que salir, o que tiemble, y ahí ponerse a buscar, ¿ya? Es importante que en todo momento donde uno esté, uno tener una idea de que no es que pensemos que todo el mundo se va a estar viniendo abajo todo el tiempo, pero es una manera de cuidarnos nosotros y cuidar a aquellos que están bajo nuestra responsabilidad. En el COVID, no podía dejar de decirlo, distancia social, lavado de manos y vacuna. A ver, deme un minutito que... Crisín, muy bien, estoy haciendo clase. ¿Quieres venir a cocinar y a comer con nosotros? Ya, ya, yo te llamo un ratito más. Gracias, besitos, chao. Disculpen, ¿eh? ¿Ya? Vamos a ir todos, José. Ya. COVID, entonces, mantener la distancia social aún cuando estén vacunados, ¿ya? Va a pasar un buen tiempo en que vamos a seguir trabajando enmascarados, ¿ya? Y nada que hacer con eso, ¿ya? Robos de lo que llevo conmigo y agresiones. Si voy y saco plata o ando con efectivo que no esté a mano y no esté robable, ¿ya? Si es tan simple como eso, no llamemos desgracias, ¿ya? Si de repente alguien me arrebata la cartera, que se la lleve y yo me quedo ahí quietita. Suena fácil, pero cuando ocurren estas cosas uno no siempre hace lo que piensa que haría, ¿ya? Pero tratar de minimizar el daño en cuanto a lo que nos roban y en cuanto a que no nos vayan a matar por defender una cartera que tiene 2 chauchas o así tenga todo el oro del mundo, ¿ya? Si usted lleva mucho dinero, llévelo en un calcetín amarrado en algún lado por dentro, que no se lo pueden robar fácilmente, porque después se nos va el esfuerzo de mucho tiempo por una tontera, por no ser precavido. Los celulares se los roban mucho, ¿ya? No arriesgarnos innecesariamente porque cada uno de nosotros somos importantes en nuestra casa y en nuestra comunidad. Mordeduras, picaduras, terremotos, tsunamis, aluviones, corte de agua y luz. Ojo que aquellos que son electrodependientes deben estar avisados a la municipalidad y a la compañía de electricidad para que les aporten algún sistema para tener alguna autonomía cuando se corta la luz. Estallido social, cesantía, hambruna. Esto es súper importante estar conscientes de quiénes miembros de nuestra comunidad están en esa situación y tratar de cuidarnos los unos a los otros, no
disparar aquí a que todos necesitan, no, saber que este señor trabaja de jardinero y probablemente él va a tener más necesidades que yo que trabajo en un consultorio y me han mantenido el sueldo. Eso pasa por conocer a toda nuestra comunidad, que es una de nuestras obligaciones. Aislamiento físico o social. Esto es una cosa que no siempre consideramos, pero que es súper importante si somos una comunidad. ¿Ya? Hay gente que viene y va sola todas las veces, ¿ya? Y hay gente que nunca asiste a los eventos sociales. Hay que acordarnos de ellos, darnos cuenta que existen, ¿ya? Ver cuando la gente se estresa, se deprime o se enferma, cuando alguien que siempre viene deja de venir, ¿ya? Tenemos que tener dentro de nuestra comunidad a alguien que esté pendiente de todos estos hermanos que están necesitando, aunque sea una llamadita, ¿ya? Si estamos en una situación de desastre, vamos a tener que tener a alguien de ir a verlo. Si en nuestra comunidad tenemos un par de viejitos que viven solos por allá lejos, ¿ya? Tener a alguien que pueda acercarse a ellos cuando ocurren cosas como las que ocurren a cada rato en nuestro país, ¿ya? Gente que no puede trabajar por no tener con quién dejar los hijos. Eso es súper importante porque hoy día con la historia del COVID están cerrados casi todos los jardines, pero ahí pasa por organizarnos dentro de nuestra comunidad, que si hay, debe haber más de una señora en estas condiciones, no tenemos que juntarnos, no tenemos que hacer cosas así, pero de repente si no trabajo no como. Entonces quizás una de las dos trabaja una semana, un mes, un año y la otra cuida a los dos niños. Hay que dar esas opciones porque es una cosa que la gente no siempre está consciente de lo importante que son los jardines infantiles, ¿ya? No sé qué porcentaje en cada comunidad de ustedes las mujeres son jefas de hogar y son quienes llevan el pan a la casa, ¿ya? Entonces en algún momento se da la situación que entre que dejan los niños con llave y se van a trabajar, ¿ya? Y ahí es donde a veces pasa que se incendió la casa y los niños quedaron adentro y nadie los pudo sacar porque estaban con llave. Todas esas cosas son responsabilidad de la comunidad, no solo de esa persona que está sola y que no tiene cómo solucionar sus cosas mínimas. Bueno, entonces tenemos que ocuparnos de nuestro templo y de nuestra comunidad, ¿ya? Como mencionaba el hermano, tener espacios y vías de evacuación accesibles y señalizadas, idealmente con condiciones para ser usadas por gente con discapacidades. Conocer a la comunidad y enseñarles a cuidarse unos a otros. Ustedes no pueden ir a ver a los viejitos y a ver a ese señor que no puede, pero sí pueden delegar y enseñarle a su comunidad a cuidarse los unos a otros, ¿ya? Es una forma de mostrar el amor, es una forma de orar, ¿ya? Que de repente, que un hermano se ocupe de otro, ¿ya? Identificar a los más vulnerables y cuidarlos dirigidamente, tener esos dos viejitos que nosotros sabemos que viven al lado del cerro, encargados por una semana a cada uno de nosotros. Ustedes no pueden hacerlo todo, pero sí pueden encargárselo a los distintos partes de su comunidad. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Ya? Primero tenemos que identificar quiénes son los más vulnerables. Cuéntenme ustedes, digan así como tormenta de ideas, quiénes son vulnerables. Los niños. Niños, ¿qué más? Los adultos mayores. Ancianos. Niños, ancianos, ¿qué más? Personas que tienen discapacidad diferenciada. Ya. Capacidades disminuidas, ¿qué más? Postrado. Los postrados, sí, postrados y enfermos, pongamos. Porque muchos de los enfermos a veces no están postrados totalmente, pero sin sus medicamentos o pueden tener descompensaciones de su enfermedad. ¿Qué más? Las personas que no saben leer ni escribir. Ya. ¿Alguien más? Los que están conectados a hemodiálisis. Ya. Esos son enfermos dependientes de tecnología. Sí. ¿Alguna otra cosa más que tendríamos que tener cuidado con alguien? Las personas que viven en sectores Aislados. aislados y peligrosos.
o que se desconectan cuando llueve mucho, ya. Entonces, todos tenían clara la tercera edad, la tercera, la cuarta y la quinta, ¿ya? Los niños, personas con necesidades especiales, los más pobres, cesantes o con trabajos irregulares, ¿ya? En este momento en la pandemia tenemos que estar pendientes de ellos. Ellos pasan a ser una parte vulnerable, porque ellos, o sea, desde el momento en que no son capaces de alimentar a sus familias, tenemos un problema físico, psicológico y de todas clases, y ético también, ¿ya? Enfermos en lo físico, psíquico y social. Hay gente que piensa que nadie lo quiere y se aísla, ¿ya? O que está en guardia porque la gente, ¿ya? Gente que es francamente, que está con estrés, ¿ya? O que está deprimido, y los enfermos físicos. Los que vienen solos, ¿ya? Y que de repente les pasa algo y nadie se da cuenta. Y las mujeres. ¿Por qué las mujeres? No porque yo sea mujer, pero... Las mujeres embarazadas. Perdón, y las no embarazadas. En este momento, cuando falta comida, ¿quién se queda sin comida en una casa? La mujer. La mujer, porque le da la comida al marido o a los hijos, ¿ya? Y si tiene que ir a trabajar, tiene que ir a trabajar con el crío encima, ¿ya? Hay una serie de cosas que no es por feminismo ni machismo, sino que las mujeres son mucho más vulnerables durante los desastres. Además, por razones de fuerza física, muchas veces la gente son más agredidas las mujeres que los hombres, ¿ya? Durante los desastres, los lugares donde se recoge agua o cuando uno instala sanitarios, baños, cosas así, ¿ya? Si no separa suficiente los baños de hombres de mujeres, ¿ya? En los baños ocurren violaciones, muchas, ya que no es nada emocionante de comentar, pero que ocurren violaciones y agresiones durante los desastres, ¿ya? Cuando van a buscar agua o cuando van al baño, ¿ya? Entonces, dentro de todas las cosas, familias donde hay puras mujeres, ¿ya? Tienen más riesgos que una familia donde hay miti-miti, ¿ya? Bueno, entonces vimos que la vulnerabilidad teníamos física, cuando uno está, por ejemplo, en una zona cerca de un volcán o un edificio muy roñoso que se cae a pedazos en una zona sísmica. Ambiental, por la falta de agua, depredación de recursos naturales, como lo que ocurre en Haití, ¿ya? Económica, zona de pobreza, de miseria, desempleo y baja capacidad de emprendimiento. Política en que no hay interés por generar desarrollo en algunas zonas o ¿cómo dicen? Una zona de sacrificio, ¿ya? Por ejemplo, algunas zonas que son cerca que están cerca de lo que son los basurales. En Tiltil hay una zona de sacrificio. Pozo Almonte, los Bajos de Minas, ¿ya? Que no tienen comunicaciones, que no tienen transporte, que las casas. Entonces, hay zonas que son de sacrificio, los dicen, ¿ya? Zonas que no se organizan sin líderes confiables, sin solidaridad y sin organizabilidad. Ahí es donde ustedes son líderes de una parte de la comunidad y que si en algún momento hay que moverse por alguna cosa, son líderes de aquellos que profesan su religión y de todos aquellos que necesiten ayuda, ¿ya? Entonces, ustedes tienen una tremenda responsabilidad, ¿ya? Gente con mala relación con el ambiente y la pérdida de la memoria colectiva o desconfianza entre las instituciones. En este momento hay una muy mala imagen de Carabineros, por ejemplo, pero cuando pasa susto a la gente, ¡ay, Carabinerito, venga a ayudarme! ¿Ya? En general, se trata de destacar y de mantener las memorias colectivas, ¿ya? Escuchar a aquellos que recuerdan algunas cosas y darse cuenta que el grueso de las instituciones obra bien. Hay algunos que no funcionan, o sea, todos dicen, el Sename, ¿ya? Pero uno conoce las cosas malas del Sename, pero las cosas no tan malas pasan piola y con su deber no las cumplen. ¿Ya? Entonces, lo fundamental para poder
manejar un desastre o un evento grave es conocer nuestro riesgo, ¿ya? Y eso significa diagnosticar si hay alguna amenaza, qué podría pasar y cómo podemos evitarlo o disminuirlo. Estoy viviendo en el cauce de un río seco, o sea, una gran probabilidad que pase es que algún día vuelva el río a su lugar. A veces no es un río seco, sino que un río que se ha desviado, como lo que pasaba aquí en la Cañada. ¿Ya? ¿Ya? Y tenemos que pensar qué puede pasar. Entonces, si eso, pensar, si estoy en los negocios que trabajaban que estaban en lo que es Plaza Italia, ¿ya? Estaban en una zona de amenaza grave, ¿ya? Ver mi vulnerabilidad, ¿ya? Si hay un estallido social, ¿qué negocios van a ser liquidados? Los que no tengan una buena puerta, o sea, como una reja de fierro y de madera detrás para que no sea saqueado, ¿ya? Mi negocio era vulnerable, pero yo puse una plancha y puse una plancha de fierro por fuera para que no lo destruyan, ¿ya? Y tendré que cerrar en cierto horario, ¿ya? Tenemos que ver cómo podemos disminuir, o sea, una vez que yo ya tengo tapiadas las entradas, mi vulnerabilidad al estallido social disminuye. Una vez que yo mantengo el sistema eléctrico revisado y adecuado y tengo un diferencial, mi vulnerabilidad a un desperfecto eléctrico disminuye. Y así por eso tenemos que ver si la gente que tiene inmunodeficiencia o que toma remedio, una cosa así grave, es más vulnerable a una infección que los otros, entonces tiene que protegerse. Por eso fue que al principio de la pandemia guardamos a todos los viejitos, que en el fondo eso de guardar a todos los viejitos es terrible porque pasaron encerrados mucho, mucho tiempo, lo que significó un deterioro cognitivo y mental para mucha gente y sentirse terriblemente aislado, ¿ya? Pero era un intento de disminuir su vulnerabilidad frente a este virus que no sabíamos manejar de otra manera. Para disminuir esa vulnerabilidad es que se está vacunando primero a esta gente que son los que tienen más riesgo, ¿sí? Y ver nuestras capacidades, cómo lo enfrentamos nosotros. ¿Somos una toma nueva o somos una población relativamente nueva y no tenemos cuerpo de bomberos? ¿Ya? Es un problema que nos afecta a nosotros. No vayamos a decir, oiga, gobierno, póngame bombero porque no me va a poner. Tenemos que organizarnos como comunidad y decir, si hay un incendio en esta parte, ¿de dónde podemos sacar agua? Si no tenemos agua, sí podemos ir a alegar a la MONI que nos pongan un grifo, aunque sea. ¿Ya? Si estamos en una parte en donde no puede llegar un carro bomba porque no hay accesos grandes, podemos o agrandar el acceso o pedir a alguien que nos ayude a agrandarlo, ¿ya? Pero es una parte de nuestra responsabilidad el hacer algo al respecto. Estamos en un país que es sumamente paternalista en que todos dicen, ay, es que no me han traído agua, es que no me han... O sea, sí, es verdad que el Estado y las instituciones tienen obligación de ayudar a los más frágiles, pero cada uno de nosotros tiene la obligación de cuidarse a sí, quienes dependen de él y a su comunidad en general, ¿ya? Entonces tenemos que crear capacidades, que es una aptitud derivada de competencia y entrenamiento de los recursos humanos. Más adelante vamos a ver. Existe un curso que está haciendo la ONEMI que se llama CERT, que es como hacer una brigada en la comunidad. Es un poco muy especializado para mi curso, pero creo que la comunidad debe prepararse. Siempre que hay una cosa grave, la comunidad es la que va a dar la primera atención. Entonces tiene que saber y responder su parte. ¿Ya? Los lugares que quedan distantes de servicios de emergencia tienen que saber que la primera contención de hemorragia la van a hacer ellos. Y es responsabilidad nuestra saber hacerlo para los nuestros y para los demás. Entonces, la gestión del riesgo de desastre significa disminuir la vulnerabilidad en base a soluciones que pueden ser por acuerdos sociales según el análisis del riesgo. Pero la primera tarea es revisar el riesgo de mi institución, de mi casa y de mi comunidad. ¿Ya? Entonces, partimos por el análisis de riesgo y conociendo el riesgo podemos tratar de hacer alguna prevención o mitigación
y preparar a la comunidad para cuando ocurra lo que ocurre. ¿Ya? Eso es la gestión del riesgo de desastre, que va a generar una mejor respuesta, una mejor rehabilitación y una mejor reconstrucción. Un riesgo no manejado va a significar una emergencia o desastre. La semana pasada vimos la historia de los chanchitos, que uno hacía una casa insuficiente, otros consiguieron cazadores que mataran al lobo y otros aprendieron karate. Pero la cosa es que es responsabilidad mía y de los míos tener algún grado de preparación para manejar las cosas que me pueden pasar. Ya. Lo primero siempre es evaluar el riesgo, ¿ya? Y pensar en que puedo disminuir o eliminar la amenaza, como sería el caso de poner un murito de contención en la parte que yo creo que va a subir el agua, ¿ya? Puedo disminuir mi vulnerabilidad, podría ser mejorando la calidad de la construcción, en caso de una inundación. En el caso de la pandemia, podría ser vacunándome. O puedo mejorar mis capacidades organizando una compañía de bomberos en un lugar que no la tengo, y los bomberos somos vecinos que nos organizamos para cuidarnos unos a otros. ¿Ya? ¿Quién me puede dar un ejemplo de disminuir o eliminar una amenaza? Yo ya di uno, pero otro. Colocar diferenciadores en la parte eléctrica de los hogares y tener cuando se corta la luz, tener ¿cuánto se llama esto? Generador de luz. Ya, perfecto. Pero el primero es mucho más importante, o sea, uno puede estar a oscuras, ¿ya? O sea, el generador de luz es casi un vicio, ¿ya? Porque en el fondo hay zonas donde es necesario. Nosotros en la época que adquirimos o sea, con mi marido siempre andamos muchas cosas de desastre y llevamos el generador para muchas partes, ¿ya? Y el 2010 teníamos vacunas, ¿ya? Que fue nuestra principal preocupación esa vez, que teníamos unas vacunas de gripe, que ese mismo año era el H1N1. Entonces, quien tiene vacunas tiene obligación de tener una cadena de frío. Si uno no tiene vacunas, no es tan importante quedarse sin luz unos días, es bueno tener linternas y es muy cómodo tener el equipo generador, ¿ya? Pero el diferencial es súper importante. Y si en toda su comunidad no tienen diferencial, sería bueno que se las arreglaran para ponerse de acuerdo y pedir a la empresa que les hace el suministro que les ponga alguna cosa de seguridad. Un ejemplo de cómo disminuir mi vulnerabilidad. Instrucción. Instrucción, muy bueno. Y para mejorar mis capacidades, Educación. Organizar educación y organización de la comunidad para que cuando ocurra una u otra cosa, nosotros respondamos como un todo y no como uno solito, ¿ya? Entonces, aquí viene la tarea, ¿ya? Ver el establecimiento donde trabaja, ¿ya? Ahí está mal la tarea, aquí está. Ya. Ver el número de beneficiarios de esa institución y la cantidad de personas que trabajan ahí, ¿ya? Si el establecimiento es de una construcción sólida, si tiene agua, electricidad, calefacción, tiene autonomía eléctrica, autonomía de agua, ¿ya? ¿Cuáles son los medios de comunicación regulares y de emergencia? ¿Ya? Su lugar en la red de salud, si usted acude a un SAPU, si tiene una urgencia cerca, ¿ya? Si tiene entrada, o sea, si puede, hay como entrar una ambulancia, y de ahí, si tuviera una emergencia, usted a dónde se llevan el enfermo o la persona. Ya. Si necesita un helicóptero, no, porque esta tarea estaba diseñada para un hospital o para un SAPU. Conocer los medios de vida de su zona, movilización y distancia más lejana a su establecimiento. La gente que viene de 1 kilómetro caminando, o la gente que viene de 10 kilómetros caminando, o cómo llega, ¿ya? Autoridades de su localidad, ¿ya? Que pudieran venir a ayudarlo en caso de necesidad, ¿ya?
carabineros, bomberos, alcaldes, concejales, asociaciones de vecinos, voluntarios, empresas importantes a quienes usted le pudiera pedir ayuda si la necesita. Y no solo tenerlo, escribirlo, sino que además conocerlo, ¿ya? Y conocerlo no es decirle, mire, yo vengo a conocerlo, señor alcalde, por si necesito algo. Yo le dije, mire, señor alcalde, yo soy el, no pastor, ustedes dicen de otra manera, el capellán de tal, ya, y somos tanta gente, ya, y podemos aportar organización, podemos aportar educación, y, o sea, en todas estas cosas, aprender a trabajar en equipo con toda esta gente, ¿ya? Eso ya lo vimos. Entonces tengo que trabajar para mejorar mis capacidades en autonomía eléctrica, agua, servicios de tiempo suficiente, convenios de soporte, detectores, Una planes. consulta, doctora. Sí. Uno puede tener, pagamos en nuestra casa, muchas veces nosotros construimos y no hacemos cortafuegos. Eso es importante también. Es súper importante, por eso, o sea, yo creo que una vez que ustedes se hagan una idea, consíganse un bombero que les eche una miradita y que les diga si algo más les falta, porque usted tiene clarito el cortafuego, pero de repente uno no lo tiene tan claro, o sea, uno no tiene toda la idea de los riesgos, por eso es importante que se haga con toda la gente de la casa. Hay gente que trabaja en esto, entonces tiene clarito que, por ejemplo, las cosas que están afirmadas en algún estante en la pared, cerca de la cama, por ejemplo, que a uno le pueden caer encima si tiembla, que es algo tan simple como eso. Uno está tan acostumbrado a verlo ahí que no lo ve como un riesgo, ¿ya? Pero si es una cosa que un cuadro que caiga de lado, a uno le puede hacer daño, ¿ya? Entonces, esta parte del diagnóstico de riesgo es súper importante. ¿Ya? Entonces, mencionamos que podíamos hacer prospectiva, que es lo que estamos haciendo. Ver qué podemos hacer sobre un riesgo potencial, algo que no está ocurriendo en este momento. ¿Ya? La correctiva y la reactiva siempre se hace, pero nos interesa que ahora nosotros pensemos qué podemos hacer antes que ocurra. ¿Ya? Planes de desarrollo para evitar nuestras vulnerabilidades, ordenamiento territorial, ¿ya? Criterios de respuesta, no, criterios de riesgo, perdón, en los proyectos, y buscar la gestión del riesgo de desastre, a veces dar participación a los gobiernos locales, en el sentido pedir en general a la MUNI apoyo, ¿ya? Y las otras ya no son. Entonces, para poder reducir el riesgo tenemos que conocerlo, ¿ya? Prevenir nuevas condiciones de riesgo y reducir un riesgo existente, ¿ya? Preparar la respuesta y responder y recuperar. A veces hay riesgos que no vamos a poder suprimir totalmente o que no vamos a poder suponer, ¿ya? Yo creo que, por ejemplo, el frente del otro día, la cantidad de agua que cayó junta de una, inundó cosas, dañó techos, pero uno saber que si voy a tener una gotera que no caiga arriba del compu o de algo que se daña, ¿ya? Existe la opción de protección financiera, que es el asegurar, ¿ya? Cosechas o productos, cosas así, que normalmente la gente muy modesta no tiene opción de, ¿ya? Ahora hablaban del desastre que fue esta lluvia. Las cosechas grandes debieran haber estado aseguradas, ¿ya? Y eso significa transferencia del riesgo de desastre desde uno hacia una institución más grande, que obviamente cada vez que uno asegura uno se siente medio estúpido, el seguro del auto, el seguro de esto, del otro, el seguro obligatorio que casi nadie lo ocupa, pero cuando la gente tiene un accidente no es poca plata la que recibe, y que si bien es cierto que no le va a devolver la herida o lo que ocurrió, pero en un momento de desgracia unos pesos más ayudan un poco, ¿ya? Entonces, aquí venía la tarea, perdón. Pensar en el peor incidente que recuerda o sabe que haya ocurrido en la zona, la peor situación que pudiera ocurrir, aunque la probabilidad sea remota, ¿ya? Usted vive en el lecho seco de un río, cerca o su iglesia está en una zona en que puede ser inundable, ¿ya? O puede ser incendiable, o cada uno pensar lo peor que podría pasar, imaginarse que está con la iglesia llena y de repente, no sé, pues,
cae un rayo, el incendio, no sé. El peor incidente que realidad, y pensar si existe un plan de emergencias y si usted lo conoce. Pensémoslo en el templo, ¿ya? ¿Qué haría usted si? Y no basta con que usted lo conozca, sino que lo tiene que conocer su comunidad. Hoy día, cuando uno hace clases en muchos lugares, lo primero que uno dice, buenos días, soy fulano de tal, aquí si usted necesita salir, tiene que salir por la puerta en tal parte o en tal parte y ahí esperar en tal otra, antes de iniciar la sesión, ¿ya? Lo que parece medio raro, ¿ya? Pero es importante que no solo lo conozca usted, sino que lo conozcan los afectados, ¿ya? Usted tiene que tener un plan para una o para varias amenazas. El público asistente tiene que saber por dónde salir, ¿ya? Usted tiene que saber si su templo es resistente por si viene un terremoto. Acá en Chile casi todo es resistente hasta como un 7. Pero si usted tiene un muro que piensa que puede ser peligroso, ya hágalo revisar por... Yo insisto, yo tengo muy buena con los bomberos o por quien corresponda, para ver si es efectivamente peligroso y si puedo deshacerme de él. Si es un muro que separa la iglesia de otras cosas y no es estructural, mejor lo bajo suficiente para que no vaya a matarme a mí o a mi comunidad, ¿ya? Entonces, usted debiera tener un plan de emergencias para una o varias amenazas. Usted debe tener un plan de emergencia que, por ejemplo, pasa algo y usted dice, bueno, salgan por ahí, y que la gente debe conocer. Entonces usted tiene que saber que si es un incendio, tiene que llamar a bomberos y tiene extintor aquí. Si es una inundación, no son tan súbitas, pero pudiera ser un deslizamiento de tierra, ¿ya? Conocer la estructura de su institución y saber que es solo de madera y que es altamente inflamable, y que en verano con los calores de 30 grados sin humedad puede encenderse de una chispita, ¿ya? Conocer el riesgo de sismos, de tsunami, de aluviones, si hay volcanes cerca, conocer la situación de movimientos sociales, ¿ya? Zonas de tráfico de sustancias e influencias, ¿ya? Hay zonas donde los traficantes manejan el área, ¿ya? Algunas enfermedades con prevalencia inexplicable o distinta de la nacional esperable. Usted tiene que conocer su comunidad. Entonces tiene que definir los objetivos, los actores, los criterios y los elementos clave que tendrían que participar en el manejo de una emergencia, ¿ya? Identificar el riesgo, qué puede pasar y cómo. ¿Qué control y revisiones podrían ayudarle a disminuir las consecuencias o la probabilidad de que ese riesgo se presente? ¿Ya? Ver los escenarios de riesgo, identificar las opciones, desarrollar planes, ¿ya? Y estarlas revisando y monitorizando. Parece que ahí llegamos. Ya. Al final de esta presentación, no, ha quedado todavía algo más. Ya. Entonces, la idea es que ustedes vean cuáles son los principales riesgos, primero de su institución, de su templo, ¿ya? Tener un plan de evacuación que esté adecuadamente señalizada la zona de evacuación y de zona segura, ¿ya? Y esto es la primera herramienta para manejar el riesgo de desastres. No existe el riesgo cero, ¿ya? A veces aquellas cosas que no pueden, yo les mencionaba, parece que la semana pasada que era que la compañía eléctrica tenía plan de emergencia para muchas cosas, pero no para que nevara, porque casi nunca nieva, y cuando nevó se vino abajo todo el sistema y hubo un problema grave, ¿ya? Debemos pensar que esas cosas que casi nunca pasan, pueden pasar, y estar preparados primero para las cosas más frecuentes, pero siempre tenerlas consideradas, ¿ya? Entonces, conocer y comprender su territorio en función de las amenazas. Su territorio implica su templo, su comunidad y, por otro lado, su casa personal y familiar, ¿ya? Pensar que tenemos cosas que son provocadas por el hombre, ¿ya? Incendios forestales, el 99% son provocadas por descuido, el aislamiento físico, ¿ya? La delincuencia y el tráfico son parte de las amenazas antrópicas. Naturales e hidrometeorológicas principalmente según donde estén ubicados, ¿ya? Sismos, tsunamis,
volcanes, ¿ya? Las causas más comunes de Chile corresponden a movimientos de placas tectónicas y nosotros liberamos una cantidad de energía importante. En ese mapa de ahí muestra las zonas que han liberado energía en forma importante en los últimos sismos. Los sismos tienen alguna cantidad de periodicidad, o sea, cada cierto tiempo tienen que ocurrir porque es una cosa que se va moviendo por debajo. A ver si parece que tengo el dibujo de eso, ¿ya? Y entonces, la cantidad de energía aquí en esta redondela que se muestra, que aquí este es el terremoto de 1960, que fue 9,5, y aquí está el 8,8. Fíjense que es una décima parte, o mucho menos que una décima, ¿ya? Y no hay otro, no hay otro de Chile. El de Iquique el 14 era como de este porte, por ahí, ¿ya? Entonces nosotros tenemos 113 terremotos, o sea, fuertes y destructivos desde el 570. Tenemos alrededor de 200 sismos diarios, algunos perceptibles y no todos, ¿ya? Terremotos grandes, importantes: Santiago el 1647, Valparaíso el 906, Chillán, Valdivia, Santiago, Cauquenes, ¿ya? Entonces, los terremotos son porque viene una zona de corteza terrestre que se va metiendo debajo de otra parte, lo que significa que se levanta la cordillera y se mueve una cantidad cada cierto tiempo. Por eso, más o menos, hay un terremoto dependiendo de la zona. Hay partes es cada 20 años, cada 30 años, pero van a seguir habiéndolos, ¿ya? El tsunami, que es por movimiento del suelo, hace que aparezca una gran ola que se desplaza por los cursos de agua hacia adentro, ¿ya? Y que está definido cuáles son zonas inundables y no inundables. Y si usted vive cerca de un brazo de río cerca del mar, tiene que saber que hasta dónde es inundable. En las principales costas están señaladas las zonas seguras y ya no inundables. Y usted tiene que saber cuál es la zona segura y los puntos de encuentro. Si tiene algún volcán cerca, ¿ya? También tiene que saber, existe información de la Serna Geomin, cuáles son las zonas que tendrían riesgo, ¿ya? Todos esos volcanes tenemos, que es horroroso, ¿ya? Y a veces aparecen volcanes donde no pensábamos, como ocurrió con el Chaitén, ¿ya? Y ahí ocurrió que se hizo una ciudad para reemplazar a Chaitén, que me parece que se llamaba Santa Bárbara, en una zona sin riesgo, pero la gente se devolvió a Chaitén porque le gustaba más. Y está la probabilidad de que cualquier día vuelva a ver la embarrada que hubo ese año, ¿ya? Tenemos 2000 volcanes, 112 activos que nosotros sabemos y otros que no sabemos, como era el Chaitén, ¿ya? Y tenemos 420 erupciones importantes, ¿ya? Los incendios forestales, hay un plano de, no sé, eso puede ser 2016, parece, ¿ya? Y que a veces, y todo tienen que ver con descuido o maltrato. Incendios estructurales cuando afectan casas, como los de Valparaíso. Existe un sistema internacional que nos apoya para la reducción del riesgo de desastre, ante quienes podemos presentar proyectos y nos apoyan, ¿ya? A veces con apoyo técnico y a veces con apoyo financiero. Entonces, hay que considerar la posibilidad. Existen ONGs de educación comunitaria, existe cualquier cantidad de posibilidades de presentar un proyecto que nos apoye a mejorar algún grado de vulnerabilidad. En este momento, Chile ha suscrito una serie de acuerdos internacionales que van por el desarrollo de los pueblos y por disminuir los riesgos de desastre, ¿ya? Eso es la historia, cómo se fue bajando inicialmente por ahí por los 90s. Había una estrategia de mejorar la respuesta, pero se descubrió que después es mucho mejor disminuir el riesgo que mejorar la respuesta. Si cada peso que yo gasto en disminuir el riesgo, me ahorro como 10 de respuesta, ¿ya? Así que no, es absolutamente, pues, además de que ahorro sufrimiento, ¿ya?
Las Naciones Unidas se ocupa de mantener la paz, de los derechos humanos, asuntos humanitarios y desarrollo, del desarrollo de la gente. Tiene una unidad que se encarga de la mitigación y prevención de desastres naturales, ¿ya? Esfuerzo de socorro, que a esa uno a veces le puede presentar buenos proyectos y consigue financiamiento o apoyo técnico, ¿ya? Existe otro que se encarga de refugiados, de la infancia, programa de alimentos y programas de salud, ¿ya? La estrategia internacional está orientada a la reducción del riesgo hoy día más que a la respuesta, y necesita la conciencia pública y el compromiso de autoridades y establecer sociedades y redes internacionales en que se comparte el conocimiento, ¿ya? Para disminuir la cantidad de afectados, sean personas muertas, heridas, sin hogar y desplazados, ¿ya? En Chile hemos tenido muchos terremotos. Desde el 77 se crea la ONEMI y hemos ido de a poco mejorando nuestras condiciones. Después de cada terremoto mejoran las normas de edificación, por lo que nosotros de repente tenemos tremendos movimientos y no hay gran daño estructural. Y creo que hasta ahí, hasta ahí llegamos. Esto es unos carteles que habían después del terremoto 2010, del tsunami, en Talcahuano. Maldita ola que me llevaste lo mío. Que venga otro y se lleve a los ladrones. Mil gracias, voluntarios, por darle esperanza a mi familia. Esto último, para que sepan que existe y por si quieren investigarlo, existe en internet este libro que es Metodología Complementaria para la Evaluación de Riesgo, Desastre, Proyectos de Infraestructura Pública, que fue hecho por miles de personas, ¿ya? Pero que uno le da la herramienta para que uno revise, por ejemplo, en esta ubicación geográfica, qué riesgos tengo de volcanes, de sismos, de incendios y de inundaciones, ¿ya? Ahí uno puede evaluar cada dirección, ¿ya? Y están, como le digo, están en internet y hay un manual de escalas para cuantificar el riesgo. Si usted está en zona de volcán y en esa zona tiene tanto riesgo de esto, tanto riesgo de esto, ya es una herramienta que es relativamente nueva, que es obligación usarla para la infraestructura pública, pero que también se puede usar en la infraestructura privada. Entonces queda aquí señalada por si alguno tiene interés, ¿ya? Y eso sería. Preguntas. Me alargué un poco más de lo que quería, pero que me encanta el tema. Quedaron agobiados. Esteban. Pregunta, chiquillo. A veces cuando ocurre alguna situación, a veces es difícil llegar a ser parte de la solución porque hay grupos que son muy herméticos en el desarrollo mismo de la ayuda. Por eso es que tenemos que ser parte de la prevención y conocernos con los otros grupos, ¿ya? Uno debe conocer las otras instituciones que trabajan con nuestra comunidad y tratar de trabajar con ellos, ¿ya? De repente, por ejemplo, conocer si usted tiene Cruz Roja, si usted tiene todas las instituciones que tenga en su comunidad, usted tiene que conocerlas y trabajar con ellos, ¿ya? En por general... ejemplo, disculpe que le interrumpa, sí. Cuando fue el incendio acá en Valparaíso, el incendio que arrasó gran parte de la parte alta de Valparaíso, estuvimos trabajando arriba en el sector, arriba en la parte, digamos, en la zona cero misma, y hubo situaciones de todo tipo. Entonces había mucha gente involucrada en ayudar, pero no era, por ejemplo, ya, este equipo va a trabajar en esta área, no, sino que los grupos llegaban y ayudaban, pero eso no está bien. Claro, había una instrucción de parte de la organización de la cual pertenecían, pero en el contexto global no había digamos, un liderazgo. No se coordinaba con las otras instituciones. Claro,
Ahí si yo anduve ahí era un desastre. O sea, la ayuda también era un segundo desastre, porque todo el mundo venía a ayudar, traía 3 sándwiches y se metía a la zona 0 para repartir los sándwiches. ¿Ya? Claro, Con mucho respeto lo digo, ¿ya? Todos quieren ayudar, pero esa ayuda de agoteritas y no coordinada no sirve. Por eso es importante coordinarnos antes. Usted saber qué tiene, con qué cuenta, ¿ya? Y coordinarse y conocer a las otras instituciones de su comunidad, ¿ya? Que bomberos sepa que si tiene tal tipo de incendio, usted puede aportar apoyo a la familia o lo que usted pueda aportar, o tiene tantas personas que pueden ir a ayudar a hacer contención emocional, o lo que usted quiera hacer y sepa hacer, tiene que coordinarlo con las demás instituciones. ¿Se acuerda el dibujito ese del Sistema Nacional de Protección Civil? Claro, que la ONEMI los coordina, porque si cada uno trabaja para su tanto, se duplican atenciones y no avanzan, ¿ya? Ahí el incendio de Valparaíso era un tremendo ejemplo, ¿ya? Sí, andaba cualquier gente que llevaba pala ahí para sacar un poco de escombro y no iba adecuadamente protegido, se pincharon clavos. La mayoría de lo que atendimos nosotros fueron gente que no era del lugar, que venía a ayudar, pero que no venía adecuadamente protegida. Si además le agrega que en los primeros días no habían baños, andaban 3.000 personas dando vueltas y no habían baños, entonces hacían pichicaca por donde se les ocurría, ¿ya? Agregando otros riesgos innecesarios, ¿ya? Entonces es muy importante que usted organice su comunidad y se contacte con las otras instituciones de respuesta de su comunidad, de manera que la comunidad conozca qué puede hacer usted, ¿ya? Y usted no meterse a apagar incendios si no sabe apagar incendios, ¿ya? El que apaga incendios es tal, y si usted sabe apagar incendios, va y se contacta con él y dice, mire, yo sé esto, esto y esto. Ah, pero para ser bombero tiene que hacer el curso de esto y de esto y de esto, porque si no, no es operativo. ¿Ya? ¿Hay algún bombero aquí? Bueno, la coordinación, nosotros teníamos la coordinación establecida, pero cuando uno llegó al escenario, la situación era compleja porque de repente aparecían grupos que no sé de dónde, y de repente ya, el acopio es allá, el acopio allá. Y de repente había otra persona, otro grupo, y fue complicado. En la primera, digamos, trabajo que se hizo fue complicado llegar a orden, digamos, a ordenar todo. Sí, no, sí. Siempre en los primeros momentos hay desorden. Por eso es tan importante ordenarse antes, ¿ya? Claro. Si usted tiene capacidad de despliegue, piense a qué se va a desplegar, ¿ya? Si usted quiere hacer primeros auxilios, júntese con las otras entidades que hacen primeros auxilios y hagan lo mismo, ¿ya? Sabe que, por ejemplo, en apoyo psicológico, claro. existe una cosa que le llaman grupo de salud mental, una cosa así, en que no sé quién organizó, si alguna de las Naciones Unidas, pero se juntaron todas las instituciones internacionales y nacionales que de alguna manera hacían alguna clase de apoyo psicológico y se pusieron de acuerdo qué había que hacer y preguntar para la próxima, ¿ya? Después del terremoto del 2010 a mí me tocó participar con la Cruz Roja, entonces se juntaron todos y había unas instituciones que yo no tenía idea que tenían que ver con apoyo psicológico, ¿ya? Pero se pusieron de acuerdo cuáles eran los estándares de primeros auxilios psicológicos en Chile y qué iban a enseñar y cómo iban a formar los monitores y qué iban a hacer cada uno y a quién iban a reportar, de manera que cuando dicen hay 10 personas prestando apoyo psicológico, están todos haciendo lo mismo, ¿ya? Es parte de la coordinación previa que nos permite actuar adecuadamente, ¿ya? Entonces, hay mucha pega por delante, empezar por hacer de nuestro templo un lugar seguro primero, ¿ya? Ver con qué fuerza contamos entre nuestra comunidad, si tenemos cómo apoyar a otros, o dentro de nuestra sola comunidad la posibilidad, quiénes pueden apoyar unos a otros y quiénes son los más frágiles, de quienes nos tenemos que preocupar ante tales o tipos de incidentes. O sea, la vega es muy grande, ¿ya? Por eso yo les diría, partamos evaluando nuestro templo primero, ya, viendo que dentro de nuestra comunidad quiénes podrían ser como una mini brigada para cuidar a otros, y si tienen alguna unidad ya
de vecinos organizados, como podría ser un cuerpo bombero, ver cómo podemos ayudarlos, o si cuando ellos operan nosotros podemos hacer una parte, ¿ya? Porque el trabajo bombero es muy técnico, pero de repente hay cosas que sí podemos hacer nosotros. Saber qué podemos hacer y no ir a formar una parte más del problema, sino que ser un apoyo serio y organizado con el Sistema Nacional de Protección Civil. Es una tremenda tarea. Es parte de involucrarse igual, sobre todo los capitanes comunitarios tienen una gran oportunidad de poder aportar, sobre todo lo que es el sistema de seguridad, la revisión, bastante bueno, involucrarse con lo que dice la doctora. Hay que primero asegurar el templo propio, la casa, y después enseñarle a su comunidad a ser más segura, a saber quién puede ayudar en una cosa o en otra. Fantástico. Estamos medio tarde. Sí, bueno, quiero comentarle a todos, doctora, estamos pasados la hora, que la clase va a estar instalada, ¿cierto?, en el canal de YouTube, para que los que quieran revisar y repasar, lo pueden hacer ahí. Así que agradecer también a la doctora que hoy ha estado nuevamente con nosotros, dispuesto su tiempo. Agradecer a todos los que pudieron hoy día también conectarse, faltaron varios. Esperamos que la próxima clase puedan hacerlo y esperamos que sigan tomando, ¿cierto?, todos estos conocimientos también para la aplicación. Y eso es lo importante, que suman conocimiento para que podamos seguir no solamente ayudándonos, sino también ayudando a otros de otras comunidades. Vamos a hacer la oración de final, de cierre. Agradecer también a la doctora, queremos que le dé saludo a su esposo, que ya lo echamos de menos. Lo echamos de menos al hermano Robinson. ¿Cuánto lo echamos de menos? Yo creo que todos lo echamos de menos. Así que vamos a hacer una oración, a agradecer a Dios por lo que hizo esta mañana. Agradecer a Dios también por el pastor capellán Patricio, que ya lo vemos mejor, ya más repuesto, ya estuvo bastante enfermo, así que Dios sea alabado por eso. Gracias a Dios porque está mejor. Bueno, vamos a orar, vamos a pedir a nuestra capellán Sarita ahí, que está conectada, me parece que ya tiene que salir ella, así que lo vamos a hacer ahí. Vamos a estar hablando con Sarita, dando gracias por esta mañana, ¿no? Te escuchamos, Sarita. Amén. Buenos días, mis capellanes, a quienes no había alcanzado a saludar previamente. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Amén. Perfecto. Bueno, oramos. Amén. Gracias, Señor, por la vida, la salud, el privilegio que nos da de ser sus hijos, Padre Celestial, y también la instancia que nos da de reunirnos en esta mañana, Dios mío, de domingo, tal vez un día de descanso para muchos, Señor, pero usted pone en nuestras vidas tanto el querer como el hacer. Gracias, Señor, por la doctora Jimena Grob, Dios mío, que tiene esta buena disposición de compartir su tiempo, Padre Celestial, para compartir estas tremendas enseñanzas con nosotros, cosas que son de pronto a lo mejor sencillas, ver cuál es el resguardo que uno puede tomar, pero muchas veces uno no las considera y cuando suceden las cosas, ahí sí se acuerda. Así es que gracias, Señor, porque usted nos capacita también para poder compartir estos conocimientos con nuestro vecindario, con nuestros hermanos de la iglesia, para que juntos podamos tener una mejor comunidad, Dios mío, y de paso, Señor, practicar lo que nos dice usted de amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo. Y en esta instancia de poder instruir a otras personas, estamos justamente amando a nuestro prójimo, Dios mío, porque no queremos que nadie tenga algún evento grave, o si sucede algo, Señor, al menos estén en resguardo, Padre Celestial. Así es que muchas gracias, Señor, por esta instancia que usted nos da. Bendiga a cada uno de nuestros hermanos capellanes, Dios mío, que se han congregado esta mañana, también hay quienes no han podido hacerlo, usted conoce los motivos, y agradecemos por toda su infinita bondad y misericordia, en el nombre de Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén y amén. La gloria es para Dios. Amén. Muchas gracias, doctora Grobe. ¿Algunas palabras? No, agradecer, y que ojalá en 2 semanas más alguien me cuente que ha aplicado o pueda comentar algún evento grave, cómo se manejó y cómo se podría prevenir, ¿ya? Porque esto es tan importante el aplicarlo al diario vivir, porque si no es letra muerta. Ya, perfecto. Bueno, ahí quedó la tarea para la casa. Recuerden que hoy día se respondieron como 3 personas. Ahí está la tarea de la doctora, no la ignoren.
hagan la tarea para que podamos participar de todo esto que también nos requiere digamos, el curso. Así que, bien, agradecerle a todos, Dios les bendiga, espero que tengan una linda jornada, espero que tengan un rico desayuno con la familia, y los que van a almorzar, almuercen. ¿Ah? Un abrazo a todos. Bendiciones, pastora. Chao, que estén bien. Bendiciones, pastor. Muchas gracias, doctora. Chao. Bendiciones. Bendiga, gracias. Pastor Luis. Chao, Patito. Chao. Ánimo. Bendición, Un abrazo, Pastor Luis. Chao, Pastor Ese es Luis. mi Abrazo, mensaje. bendiciones a todos. Gracias, Pastor Luis. Bendiciones. Saludos a todos. Chao, chao. Saludos a todos. Saludos de a todos. Valparaíso. Bendiciones. Hermana Ruth. Un abrazo grande, cuídense mucho. Amén. Amén. Bendiciones a todos. Amén. Dios le bendiga. Chao, doctora. Chao, chao. Chao. Chao, Samuelito. Me llama, Samuelito. Tengo una llamada pendiente contigo. Chao, Sarita. Bendiciones. Igual lo voy a llamar, cortito lo mío. Sí, me llama nomás. Yo lo espero acá. Ya, amén. Chao, Anita. Te queremos, Anita. Chao, chao, Chao. chao. Chao, Jaimito. Jaimito del Cajón del Maipo. Chao, doctora. Chao, chao, nos vemos. Nos vemos. Chao, Carito.